Gloria a Dios. Podemos bendecir a nuestro Señor porque Él ha sido bueno, amén. Y en esta hora también Dios tiene una palabra para nosotros y esperamos que también nosotros estemos dispuestos a escuchar esa palabra, pero sobre todo a que nuestro corazón sea un corazón, una tierra fértil que pueda dar fruto, amén, porque podemos escuchar la palabra de Dios, pero si no da fruto, esa palabra, dice en Hebreos, no sirvió de nada a aquel pueblo escuchar la palabra de Dios porque no iba acompañado de fe en los que lo oyeron. Entonces debemos tener un corazón receptivo a esa palabra, pero también nuestro ser dispuesto a ponerla por obra. Y bueno, vamos a orar. En esta hora le invito a que oremos también para que Dios esté hablando a nuestras vidas. Padre, en esta hora bendecimos tu nombre, nos acercamos al trono de tu gracia, pidiendo, Dios, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros a través de tu palabra, que sea esa palabra que pueda cambiar nuestro ser, que sea esa palabra que pueda redarguirnos, que tu palabra, Dios, pueda darnos vida. Señor, en esta hora ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Ezequiel capítulo 11. Ezequiel 11, verso 2 y verso 3. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Bueno, cuando pensamos en algo perverso o en alguien perverso, ¿en qué pensamos? ¿Cuáles son las características de un hombre perverso? Posiblemente nos viene a la mente un asesino, un violador, no sé, ¿qué más? Cuando usted dice un hombre perverso o algo que es muy perverso, ¿qué se le viene a la mente? ¿Cuáles serán las características de ese hombre perverso? Y hoy vamos a hablar no solo de los hombres perversos, sino de profetas que son perversos. ¿Cuáles serán las características de estos hombres perversos? ¿Cómo hablaría alguien que es perverso? ¿Usted cómo se imagina que habla alguien que es perverso? Posiblemente piensa alguien que es muy violento, con malas palabras, con maldiciones. Eso es un hombre perverso. Ahora, ¿quién es el que habla palabras perversas? Es una redundancia, pero es un hombre perverso, ¿verdad? El que habla palabras perversas. En ocasiones decimos, si alguien tiene buenos deseos, si alguien te dice, mira, no te preocupes, todo va a estar bien, échale ganas. ¿Usted diría, esa persona es alguien perverso? No, ¿verdad? No. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Quién es el profeta perverso? ¿Quién es un hombre perverso? Vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 28. Recordemos que Jeremías y Ezequiel están profetizando. Bueno, casi al final del ministerio de Jeremías comienza a profetizar también Ezequiel. Pero en Jeremías 28 vamos a ver algunas características de estos falsos profetas, hombres perversos. Pero mire, ya está ahí en Jeremías 28, verso 2. Verso 2 dice, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar
para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Hasta ahí. ¿Cuál sería nuestra respuesta a estas palabras? ¿Cuál sería nuestra respuesta a estas palabras? Así habló Jehová de los ejércitos. Yo haré volver a los que están cautivos. Yo quebrantaré el yugo y los voy a regresar. Los voy a volver a este lugar, a Jerusalén. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Lógicamente responderíamos, amén. Está bien esa palabra. Y en el verso 6 de ahí del capítulo 28, y dijo el profeta Jeremías, porque aquí el que estaba hablando en el verso 2 al verso 4 era otro profeta. Era un Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón. Estaba profetizando lo que había dicho Dios. Entonces en el verso 6 dice Jeremías, y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras. Ok. Yo creo que esta sería nuestra respuesta. Amén. Así lo haga Dios. Pero usted sabe que esta profecía era una falsa profecía. Era un falso profeta el que estaba hablando y estaba diciendo, yo voy a quebrantar el yugo, ya no van a ser esclavos, ya no van a ser cautivos, yo los voy a traer. Mientras que Jeremías, ¿qué estaba diciendo? ¿Cuál era la profecía de Jeremías? Dios los va a llevar cautivos a Babilonia y va a destruir el templo, va a destruir Jerusalén. Pero este falso profeta dice, no, está hablando Jehová. Y bueno, más adelante, Jeremías, Dios manda palabra por medio de Jeremías y le dice a este profeta, tú vas a morir este mismo año. Y ese mismo año muere ese falso profeta, porque estaba diciendo algo que Dios no había mandado, algo que Dios no había dicho. ¿Sí? Regresemos a Ezequiel. Ezequiel 11. ¿Dónde estábamos? El verso 3. Los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. En Nueva Traducción Viviente, a ver si se comprende mejor, dice, le dicen al pueblo, ¿acaso no es un buen momento para construir casas? Esta ciudad, o sea Jerusalén, es como una olla de hierro. Aquí adentro estamos a salvo, como la carne en la olla. Aquí estamos a salvo en Jerusalén. No hay problema. Este también es un profeta que está diciendo, miren, vamos a estar bien, al igual que en Jeremías, Ananías estaba profetizando, todo va a estar bien, ya se va a quitar el yugo de esclavitud. Ahora, Jeremías está en Jerusalén, está con los que han quedado, que todavía no se los han llevado cautivos en Jerusalén. Cuando viene Babilonia se lleva un grupo, después vuelve a venir Nabucodonosor, se lleva otro grupo, pero después se siguen rebelando los judíos en Jerusalén hasta que finalmente destruye y se lleva a todos los que quedaban. ¿Sí? Jeremías había quedado en Jerusalén, no había sido llevado cautivo, pero uno de los que se habían ido cautivos era Ezequiel. Y Ezequiel está profetizando allá. Jeremías está profetizando a los que habían quedado en Jerusalén y Ezequiel está profetizando a los que ya habían sido llevados, pero también era una profecía para los que habían quedado. Y les está diciendo, si no se arrepienten, si no buscan de Dios, la destrucción completa va a llegar. Igual Jeremías les decía, pero ellos no se convertían. Y le hacían caso a estos falsos profetas que decían, miren, todo va a estar bien. Aquí Jerusalén es como una olla de hierro y nadie va a poder entrar. Estamos a salvos aquí en Jerusalén.
aquí en Ezequiel, del capítulo 8 al capítulo 11, Ezequiel había tenido una serie de visiones acerca de los pecados del pueblo. Recuerda que ya se han estado hablando de la idolatría que había, aún en el mismo templo de Jerusalén, de sus injusticias. Jeremías acusa mucho esto, que eran injustos con los extranjeros, con las viudas, con los huérfanos. Les quitaban lo poquito que tenían. La violencia, dice que habían llenado las calles de muertos por su violencia. Y del capítulo 8 al capítulo 11 va mostrando cómo este pecado, cómo esta iniquidad del pueblo, ¿qué hace? Aleja la presencia de Dios. ¿Sí? Ya también lo han estado compartiendo otros hermanos, que estaba en el templo, en el lugar santísimo, después se aleja a la puerta, después va a los atrios, después hasta la puerta de los atrios y después termina estando fuera de la ciudad, en un monte fuera de la ciudad. Esa gloria y esa presencia de Dios. El pecado aleja la gloria de Dios. Paulatinamente, esa gloria de Dios va abandonando el templo. Y en el capítulo 8, verso 6, en Nueva Traducción Viviente dice: Hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas? Pero fíjese lo que dice: para sacarme de mi templo. Pero ven y verás pecados aún más detestables que estos. Estos pecados que estaban haciendo, dice, están cometiendo estos pecados para sacarme de mi templo, para alejarme de mi templo. Entonces, los pecados, ¿qué hacen con la presencia de Dios? Alejan la presencia de Dios. Ahora, ¿quién es el templo? ¿O qué es el templo ahora para nosotros? Nosotros somos el templo de Dios. Cuando hay pecado en nuestra vida, ¿qué pasa con la presencia de Dios, con la gloria de Dios? La estamos alejando. ¿Sí? Alejamos la presencia de Dios cuando hay pecados en nuestra vida. Una vida que está llena de pecados, una iglesia que está llena de pecados, lo único que hace es alejar la presencia de Dios, la gloria de Dios. Dios no puede habitar en un templo que está en pecado. Dios tiene que santificar ese lugar. O Dios santifica una vida, un templo con su presencia. Pero ahora, ¿por qué es más fácil oír entonces a las falsas profecías que las verdaderas? ¿Por qué son tan atrayentes las falsas profecías? Porque ahorita lo que le leí en Jeremías, usted diría amén, y todos dijeron amén, pues Dios va a quebrantar el yugo, van a regresar, los voy a traer. En 2 años, decía él. Pero Jeremías había dicho no, en 70 años. Dios los va a tener cautivos 70 años y después van a regresar. Y este falso profeta dijo no. Ahora aquí en Ezequiel, en el verso 3, ¿qué decía? No es tiempo de edificar casa, todo va a estar bien. Pónganse a trabajar, edifiquen casas, construyan, trabajen. No se preocupen, estamos a salvo. Ok. Ahora vamos a Ezequiel, adelantito, capítulo 13, lo que estuvimos meditando estos días. ¿Por qué es más fácil entonces oír estas falsas profecías? Y vamos a ver qué características tienen estos falsos profetas. Y bueno, antes de ir ahí, fíjese en el verso 2 del capítulo 11, donde estábamos, el verso 2. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan, ¿qué maquinan? Perversidad. ¿Y quién maquina perversidad? Pues un hombre perverso, ¿verdad? Estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. ¿Cuál es el mal consejo? Échenle ganas, construyan casas, vamos. Esto, en este contexto de Ezequiel, eso es perversidad. Ahora sí vamos al capítulo 13, verso 2. Dice,
hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Bueno, aquí parece que es una redundancia. Ve con los profetas que profetizan, ¿no? Pues si un profeta profetiza. Pero es como una ironía, un tono irónico con el que habla Ezequiel, o Dios que está hablando a través de Ezequiel. Esta profecía va en contra de los profetas, irónicamente. Estos profetas hablan aunque no tengan nada que decir. Aunque no tengan nada que decir, hablan. ¿Sí? Cuando estudiaba música, un maestro no era cristiano, era la escuela de música, la Escuela Nacional de Música, pero un maestro, el maestro de solfeo, tocaba el acorde en el piano y contaba para que todos entráramos a cantar afinados, ¿no? O sea, los ejercicios de solfeo. Entonces, entrábamos a cantar desafinados. Ajá. ¿Por qué? Porque no escuchábamos bien, no escuchamos o nos distrajimos cuando dio el acorde y entrábamos desafinados. Y él tenía un dicho y nos decía, no canten al peso del hocico. Ajá. Bueno, por eso digo que no era cristiano, ¿no? Porque nos decía así, ustedes cantan al peso del hocico, o sea, nada más porque les pesa la boca, la abren y cantan. Pero estos falsos profetas hablaban al peso del hocico, nada más porque les pesaba la boca, hablaban. Dicen en Chiapas, nada más porque tienen boca, hablan. ¿Por qué digo esto? Porque irónicamente los profetas, ¿qué deberían conocer? O sea, un profeta, ¿qué debe conocer? La palabra de Dios. Y en el verso 2 al final, ¿qué dice? Oigan la palabra de Dios. O sea, ellos ni siquiera sabían cuál era la palabra de Dios. Lo que hablaban, hablaban de su propio corazón, lo que ellos se les imaginaba. Y entonces viene Ezequiel y dice, oigan la palabra de Jehová. ¿Sí? Qué terrible sería, ¿no? Por ejemplo, que hay pastores y que todos los pastores viniera un profeta y le dijera, oigan la palabra de Jehová porque ustedes no la están oyendo. Qué terrible sería eso, ¿no? ¿Y será que puede haber en nuestros días? Sí. Profetizaban, hablaban de acuerdo a su propio corazón. Las palabras que hablaban venían ¿de dónde? De su corazón. No venían de Dios. Un profeta, y como hemos visto en otros pasajes, un profeta y Ezequiel, ¿qué es lo que hacía? Escuchaba la palabra de Dios y la transmitía. Es lo único que decía. Pero un falso profeta, ¿de dónde habla? De su corazón, de su propio corazón. Verso 3. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Son necios, perversos. Esta palabra de insensatos también se traduce así, necios, perversos. Es la misma palabra de un personaje, o sea, la palabra Nebalim, de un personaje en primera de Samuel, Nabal. ¿Recuerdan a Nabal? ¿Sí? Que era insensato. Y normalmente en la Biblia el insensato se usa como contrario, como un antónimo de ¿qué? De un hombre sabio. Y un hombre sabio, ¿cuál es la característica de un hombre sabio? Que teme a Dios. Y estos profetas son insensatos, no temen a Dios, son necios, son perversos. Andan tras su propio espíritu, tras sus propios caminos, y no son dirigidos por el Espíritu de Dios. Y aparte dice, nada han visto. No han visto visión de Dios. Recordemos que Ezequiel está viendo esas visiones, esos mensajes que Dios le está dando. Estos falsos profetas dicen, no han visto nada. Pero podemos entenderlo primero diciendo, no vieron alguna visión de Dios. ¿Sí?
Pero yo creo que podemos ir más allá y decir, no han visto nada, ni siquiera han visto lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Por qué? Imagínense, Jeremías está diciendo, se los van a llevar cautivos. Viene Babilonia y se lleva a un grupo. Y después vuelve a venir y se lleva a otro grupo. Y ya queda la mitad de la población. Y Jeremías sigue diciendo, se los van a llevar. Usted, sin ser profeta, ¿qué diría? ¿Es verdad lo que dice Jeremías o es mentira? Y entonces yo viendo eso, que se están llevando a todos, yo digo, no, no se los van a llevar. O sea, ni siquiera estoy viendo lo que pasa a nuestro alrededor. Le pongo un ejemplo. Cuando comenzó el COVID, yo creo que todos estábamos, no sabíamos si era cierto, si no era cierto, ¿verdad? Decíamos, ¿quién sabe? Y se levantaron muchas personas diciendo, y voy a decirlo así, muchos falsos profetas diciendo, esta enfermedad no les va a afectar a los cristianos. Esta enfermedad es mentira. Pero cuando nosotros comenzábamos a ver que morían, que se enfermaban cristianos y que morían cristianos, y los profetas seguían diciendo, no nos vamos a enfermar. Si usan cubreboca es falta de fe. Nosotros no nos vamos a enfermar. ¿Usted qué puede decir? ¿Era lógico? Cuando un familiar enferma, cuando hermanos enferman, cuando pastores enferman y cuando mueren. O sea, no estaban viendo ni siquiera lo que pasaba a su alrededor. Menos que estuvieran viendo una visión de Dios. ¿Por qué? Porque si esa profecía que hablaron estos hombres hubiese sido cierta, se hubiera cumplido. Ni un cristiano hubiera muerto. Nadie nos hubiéramos enfermado. Pero así estaban en esa condición en Jerusalén. Se los estaban llevando cautivos y decían, no es cierto, no se los van a llevar cautivos. Pero ¿por qué seguían entonces escuchando a estas personas? Bueno, podríamos decir que la insensatez más grande de estos profetas o de cualquier persona es creer sus propias mentiras, ¿no? Hay personas que se engañan a ellos mismos y se creen sus propias mentiras. Y esa es la insensatez más grande. En el versículo 4 dice, estos falsos profetas son como zorras, ¿sí? O sea, son carroñeros y están buscando nada más que comer ahí entre las obras. Así son esos falsos profetas. Verso 5. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Estas palabras que hablaban estos falsos profetas y que hablan falsos profetas el día de hoy, son incapaces de dar una protección, son incapaces de edificar. Te pueden emocionar, te pueden hacer gritar, pero no te van a edificar. Cuando no es palabra de Dios, no te va a edificar. ¿Sí? No proveen la protección. ¿Por qué? Y ahorita vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir viendo lo que dice aquí el capítulo 13. ¿Por qué? Porque en lugar de acercarnos a Dios, esos falsos profetas nos alejan de Dios y nos llevan a la idolatría, al materialismo, al pecado. ¿Sí? Cuando venga el juicio de Dios, aquí en el versículo 5 y 6 está diciendo, cuando venga el juicio de Dios, esos profetas, ¿qué van a hacer? No pueden darte ninguna protección. Dice el verso 6, que han visto, ¿qué dice? Vanidad y adivinación. Entonces sí tuvieron una visión. Dice ahí que vieron, ¿no? Que tuvieron visión, pero ¿cómo era esa visión? Vana. Pero recuerda de dónde venían
sus profecías, sus palabras, ¿recuerda de dónde venían? De su propio corazón. Entonces, ¿será que ellos mismos podían provocar una visión? O sea, su propia mente podría provocar una visión mentirosa y una adivinación y decir, dentro de 2 años todo va a estar bien. Sí, sí. Ellos mismos provocaban eso. Ellos mismos se estaban engañando y decían, yo vi, Dios me habló, oí la voz de Dios. Pero ¿qué dice ahí al final del verso 6? Yo no los envié, dice Dios. Jehová no los envió. Y lo peor que dice es que esperan que Dios confirme lo que ellos han dicho. ¿Tienen esperanza de que Dios cumpla esa palabra? Hasta podríamos decir, tienen la esperanza de que Dios cumpla esa bendición que ellos han dicho cuando Dios no había dicho nada. Ahora, lo peor todavía es que están viendo a Dios como si fuera un ídolo. ¿Por qué? ¿Por qué como un ídolo? El ídolo está al servicio de los hombres, ¿no? ¿O no? Le dicen, ponlo de cabeza para que te cumpla tus deseos. ¿No dicen así? Al San Antonio lo pones de cabeza y le pides su novio y ya te lo da. Porque lo estás obligando a que te dé lo que quieran. Estos falsos profetas dicen algo y después quieren que Dios lo cumpla. Entonces están poniendo a Dios como si fuera un ídolo cualquiera. Y no es así. Hay una cantante famosa que oraba y le decía a Dios, ¿se acuerda cómo le decía? No aceptamos un no por respuesta. Estaba orando y dice, Señor, te pedimos que sanes a esta persona. Y no aceptamos un no por respuesta. ¿Se da cuenta la soberbia? Que usted le diga a Dios, Señor, quiero que hagas esto y no, ni se te ocurra decirme que no. Es más, usted ha escuchado, reclama tus bendiciones. Reclámale a Dios tu bendición. ¿Tenemos algún derecho de reclamarle a Dios algo, hermano? ¿O recuérdale a Dios sus promesas? ¿Será que a Dios se le olvidó lo que prometió? ¿Quiénes son los que debemos recordar las promesas? ¿Quiénes son los que debemos recordar las palabras? Nosotros. Dios sabe cuáles son sus promesas, cuáles son sus palabras, cuáles son sus juicios. Dios lo sabe. Los que debemos recordar somos nosotros. Pero imagínense esas personas que dicen, recuérdale a Dios sus promesas. ¿Quién es el rey entonces? Cuando nosotros decimos, Dios, quiero que hagas esto y quiero que lo hagas así. Dios me dijo que iba a bendecir y que iba a llenar la iglesia los días entre semana. Entonces vamos a orar y que Dios lo cumpla. Pero si Dios no me dijo, bueno, pero es algo bueno, sí, pero si Dios no me dijo, entonces queremos que Dios, o queremos obligar a Dios a que haga lo que nosotros deseamos. Dice el verso 8, por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. ¿Qué dice? Estoy contra vosotros, contra estos falsos profetas. Dice el verso 9, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán, y aquí fíjese, esta parte, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. ¿Qué está diciendo aquí Dios? ¿Qué significa esto? No estarán en mi pueblo, no estarán inscritos en el libro, no estarán en la casa de Israel, no regresarán a esa tierra. ¿Qué significa esto? En pocas palabras. En pocas palabras. No serán salvos. No pertenecen al pueblo de Dios. Así de sencillo, no pertenecen al pueblo de Dios y no son salvos. No estarán inscritos en el libro del pueblo de Dios. No tienen parte en esa genealogía. ¿Cuál es la razón entonces de este castigo?
Dice el verso 10. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. ¿Qué decían? Paz. ¿Se acuerda qué palabra usan los judíos para decir paz? Y es la palabra que se usa aquí en este texto. Shalom. Decían shalom, y para ellos el shalom es la prosperidad en todos los ámbitos espirituales, materiales. Pero esta prosperidad radicaba, o sea, ese shalom radicaba en una correcta relación con el Creador, con Dios. Porque era estar como en el diseño original del que Dios había creado todas las cosas. Y para ellos eso era el shalom. Dicen shalom cuando no hay shalom. Dicen paz cuando no hay paz. Y tratan de ocultar el pecado, tratan de ocultar lo que están construyendo. Dice, unos construyen y otros ¿con qué lo aplanan? Con tierra, con lodo. ¿Y qué pasa cuando viene la lluvia y el granizo? Todo eso se va a caer. Cuando sale a la luz, la verdad, aunque traten de ocultar el pecado, va a salir a la luz. Regresemos a Jeremías, capítulo 6, porque este verso tiene relación con Jeremías 6. Verso 13, Jeremías 6, verso 13 al 16. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Ciertamente, dice, ni aún saben tener vergüenza. ¿Cómo le decimos aquí en México? Un sinvergüenza, ¿no? Son unos sinvergüenzas. Ni siquiera pueden tener vergüenza de sus iniquidades, de sus pecados. Oh, qué terrible. Esto, porque está diciendo los profetas, los sacerdotes, desde el más grande hasta el más chico, todos han hecho lo mismo. Y recuerda también ese verso que los niños recogían la leña, las mujeres amasaban la masa y hacían los panes, el hombre encendía el fuego y todos estaban adorando a los ídolos. De hecho, aquí en el capítulo 13 de Ezequiel, verso 17 en adelante, no solamente habla de profetas, falsos profetas, sino de profetisas, ¿no? De mujeres que hablaban y profetizaban, aunque no les llaman profetisas, pero profetizaban. También dice en el verso 17 de ahí de Jeremías 13, dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo. Fíjese, pero la misma característica de los hombres, que profetizan de su propio corazón. De su propio corazón. ¿Y qué quiere decir de su propio corazón? De sus propios deseos. De sus propios deseos, de su propia mente. Pero aunque profetizaban, en realidad, ¿cómo lo hacían? ¿Quién meditó el día de hoy este pasaje? ¿Cómo lo hacían? ¿No más bien parece que está describiendo a brujas y hechiceras? Fíjese, verso 18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Qué hacían? Amuletos, fetichismo, vendas. No sé si se le hace familiar estas cosas, ¿sí? Que le dicen,
te vendemos el agua del río Jordán, en una botellita, trae tu ofrenda y aquí vas a tener la bendición. Te vendemos arena de la tierra de Israel, de Jerusalén, y aquí va a estar la bendición. Te vendemos el pañuelo ungido. ¿Ah, sí? De los 5 deseos. Ahora ya no son 3, es que salieron mejor que el genio de la lámpara, que eran 3 deseos, ¿no? Son 5 deseos. ¿Eso no es brujería? ¿Eso no es fetichismo? ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Nada. Nada. Es más, aún hay cristianos que dicen, voy a ir con un médico. Bueno, es médico, es naturista. Ok, es naturista. Bueno, hace ahí algunas cosas y prende algunas cosas y pasa algunas ramas, pero es un médico y es muy bueno. ¿Sí? ¿Será? No, son brujos, hechiceros. Y si la hace bien, pues quién sabe por qué la hará bien, pero siguen siendo brujos. Eso no le quita que sean brujos. No. Dios está reprendiendo al pueblo porque estaban en esta condición. Estaban en esta condición. ¿Sí? Yendo con estas mujeres que hacían estos amarres, dice aquí, bueno, aquí no dice amarres, pero dice que cosen vendas mágicas para todas las manos, ¿no? Pero me sonó amarres, y que leían cartas y que no sé qué cosas, ¿no? Para recibir lo que quieren. Pues yo veo ahí muchos anuncios ahí en la calle que dice así, ¿no? Y ahí van las personas. Y lo lamentable es que ahí van algunos que se dicen cristianos. ¿Cómo es posible? Digo yo. ¿Cómo es posible? Pero dice que son mentiras, vanidad. Profetizan de su propio corazón. Y fíjese, verso 19, y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Ustedes me deshonran delante de mi pueblo por unos puñados de cebada o un trozo de pan. Está hablando las mujeres. Me deshonran delante del pueblo, diciendo que están hablando palabra de Dios. Al mentirle a mi pueblo. ¿Qué están haciendo? Mintiendo. Pero la siguiente frase dice, al mentirle a mi pueblo que disfruta de las mentiras. O sea, el pueblo, ¿qué hacía? Le gustaba esas cosas, le gustaba que le hablaran así, le gustaba que hablaran mentiras y que le dijeran, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hay paz, no hay enfermedad, no hay escasez. En la actualidad, ¿qué es más fácil escuchar? ¿Sí? Pensemos, ¿por qué es más fácil escuchar a veces los hombres que dicen mentiras, los profetas que dicen mentiras? Usted ve esas a veces grandes multitudes yendo, y cuando uno está escuchando lo que dicen, uno dice, no es palabra de Dios, están hablando nada más de su propio corazón y puras mentiras. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Eso. Por eso se llenan estadios, por eso hay multitudes. A veces es más fácil. Les dicen a la gente lo que quieren escuchar. ¿Por qué? Porque también es lo que hay en el corazón de la gente. Mañana vamos a meditar el capítulo 14 de Ezequiel, y van los ancianos a decirle a Ezequiel, y dice Dios, ¿por qué me vienen a consultar si ya traen ídolos en su corazón? Y yo les voy a dar conforme a todos sus ídolos. O sea, ¿quieren eso? Yo les voy a dar eso que traen ahí en su corazón. Pero eso no es mi voluntad. Eso es conforme a lo que ustedes traen en su propio corazón. Entonces, únicamente mucha gente busca a Dios por lo que Dios le podría dar. Únicamente buscan a Dios por la sanidad, por la prosperidad material. Y por eso mucha gente está siendo engañada cuando le dicen, ven y haz un pacto con Dios.
traes 5,000 pesos y de aquí a un año no vas a tener enfermedades. Si estás enfermo, vas a sanar. De aquí a un año, si tienes una deuda, ya no la vas a tener. Si no tienes carro, trae esos 5,000 pesos y vas a tener carro de aquí a un año. ¿Sí? Entonces, ¿la gente qué hace? Corre. Y si no tiene el dinero, lo consigue. Porque ¿qué hay en su corazón? Eso, casa, carro, prosperidad. Están buscando estas cosas. Y usted me dirá, no dicen estos. O sea, yo lo he escuchado, ¿no? Sobre todo en un canal cristiano muy famoso, ¿no? Estaba lleno de esto. Un canal de televisión, ¿no? Estaba lleno de esto. O está lleno, no sé. Ya tiene muchos años que no veo ese canal. Pero la gente corre por esto. Pero fíjese lo que dice el verso 22. No. Verso 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Bueno, dentro de todo esto hay algo que yo creo que debemos también pensar. Ciertamente están estos falsos profetas. Sí, existen estos falsos profetas y la gente está ahí. Pero mucha gente realmente quiere buscar de Dios. Y Dios en medio de esto dice, aún en medio de eso yo voy a soltar las ataduras de esos que tienen ahí cautivos de mi pueblo. Porque esas personas que realmente quieren buscar a Dios, Dios las va a dirigir en sus caminos. A esa Nueva Traducción Viviente, déjeme leer este verso. Ahorita le digo qué verso es. Ok, verso 22. Verso 22. Dice en Nueva Traducción Viviente: con sus mentiras desalentaron a los justos, pero yo no quería que estuvieran tristes. Ustedes alentaron a los perversos al prometerles vida. ¿Qué les prometían a los perversos, a los pecadores? Vida, aunque ellos continuaran pecando. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos van a decir esto: no, mira, con que tú traigas tu diezmo, con que tú traigas tu ofrenda, no importa, tú sigue pecando. Con eso ya cumpliste con Dios y Él conoce. Es más, Él conocía que ibas a pecar, entonces no te preocupes, si pecas, pues Dios ya lo sabía. Entonces, pues no hay problema. Ya recibiste al Señor, ya eres salvo y ya nadie te puede quitar esa salvación. Dicen así. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien te puede decir que no hay consecuencias por vivir en pecado? Claro que hay consecuencias. ¿Sí? Ellos dicen, finalmente Dios te va a perdonar. No. Va a haber un momento que Dios va a hacer juicio y si no te arrepentiste, si no le buscaste, vas a ser condenado. Dios va a librar a su pueblo, ¿sí? Desde el capítulo 11, verso 18, ¿se acuerdan cuando meditamos esto? Ya estaba la promesa del nuevo pacto, decía, y volverán allá y quitarán de ella toda su idolatría y todas sus abominaciones. Fíjese, una persona que ha sido regenerada, que ha sido salvada, ¿cuál debe ser la evidencia? Quitarán sus ídolos y sus pecados. Y sigue diciendo, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón
de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Es clara la palabra de Dios? Sí. Aquellos que realmente quieren ser restaurados, aquellos que realmente han creído y que han entrado en este nuevo pacto, porque aquí estaba hablando del nuevo pacto en Cristo, ¿qué es lo que hace Dios? Quita ese corazón de piedra, pone su espíritu en ese hombre, en esa mujer, escribe sus leyes en su corazón, en su mente, para que ahora vivan de acuerdo a esas leyes de Dios. Y ahí en el verso 21 dice: mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de su idolatría y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. O sea, yo voy a hacer que caigan en su propio pecado y que paguen las consecuencias de su propia rebeldía. Por eso aquí en el capítulo 13, verso 21, dice: romperé asimismo vuestros velos, hablando de estas mujeres que hacían los velos mágicos, romperé vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué va a hacer Dios? Va a librar a su pueblo aún de estos engaños, de estos falsos profetas. Dios rescata a su pueblo, aquellos que realmente quieren conocerle, aquellos que realmente desean hacer la voluntad de Dios. Aquellos que no, seguirán engañados y engañando también a otros. ¿Sí? Seguirán en la mentira. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios los abandona a una mente reprobada en Romanos, ¿no? Dios los abandona para que hagan cosas que no convienen. Dios ciertamente va a sacar a estas personas de esa influencia de esos falsos profetas. Entonces, según esta palabra, lo que meditamos en el capítulo 11, capítulo 13 de Ezequiel, en Jeremías, la descripción que da de un hombre, de un falso profeta, de un profeta perverso, sería muy diferente a lo que nosotros nos imaginamos o a lo que nos vendría a la mente cuando decimos: este hombre es un perverso. Estos hombres que hablan prosperidad, hablan bien, sanidad, todo va a estar bien, aquí estamos a salvo, no pasa nada. Pero ciertamente Dios es nuestra fortaleza y estamos bajo la cobertura de Dios. Cierto, pero ¿quiénes? ¿Quiénes? Aquellos que están viviendo en su voluntad, aquellos que han recibido al Señor, como su Salvador, que han recibido a Jesús como su Señor, aquellos que están viviendo en su voluntad, obedeciendo sus mandamientos, teniendo una comunión con Dios. Pero aquellos que no, ¿qué hay? ¿Qué hay para estos hombres que viven en perversidad, en pecados? Hay un juicio de Dios. Y entonces, hablar de juicio no nos gusta, o escuchar de juicio no nos gusta. Porque ¿qué le gustaría? ¿Qué le gustaría más? Pues que yo hable de amor, ¿no? Y sí, pero ahora los pasajes que estamos meditando, ¿de qué está hablando? Del juicio, de los falsos profetas. Entonces, ¿de qué tengo que hablar? Pues de eso. Cuando vengan los capítulos que habla de cómo Dios va a restaurar al pueblo, cómo Dios va a traer la salvación, hablaremos de eso, ¿sí? Pero los falsos profetas, ¿tocan estos pasajes? No, no les conviene. No les conviene. Las palabras entonces que estos hombres hablan van en contra del mensaje de Dios. Todas las palabras que van en contra de ese mensaje de Dios, ¿qué son? Perversidad. Es maquinar perversidad, así como lo leímos en el capítulo 11, verso 3. Maquinan perversidad porque están hablando algo que va en contra de lo que Dios está hablando. Y si en ese momento Dios está hablando juicio, hablar de prosperidad y hablar de bienestar es perversidad.
Sin embargo, cuando Dios está hablando de salvación y yo únicamente hablo de juicio, también sería lo mismo, ¿no? Ajá. Sería perversidad. Pero recordemos, los profetas siempre van a hablar de esto, el juicio de Dios sobre ese pueblo rebelde, pero después también van a hablar de qué, de la salvación. Ajá. Entonces, eso no debemos olvidarlo. Ciertamente, entonces, la palabra de estos falsos profetas a veces puede parecer dulce, puede parecer agradable, pero debemos tener mucho cuidado. ¿A quién estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Sí? Si realmente es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Porque un verdadero profeta, ¿a qué lleva al pueblo? A abandonar el pecado, a dejar el pecado y acercarse más a Dios. Pero un falso profeta, ¿a qué lleva al pueblo? A seguir en pecado. ¿Sí? Entonces, hermano, pensemos nosotros, de acuerdo a lo que hemos meditado, pensemos si nosotros estamos, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que deseamos escuchar? Y cuando va usted a la palabra de Dios, ¿qué es lo que desea encontrar en la palabra de Dios? ¿Bendición? Hay bendición. Pero cuando usted está viviendo mal, ¿qué cree que Dios le va a hablar? No le va a hablar bendición. Cuando usted está viviendo mal y en pecado, Dios le va a hablar de castigo y de juicio. Dios lo va a exhortar, le va a reprender. ¿Para qué? ¿Para destruirlo? No. Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere la salvación. Entonces póngase en pie, hermano. Dios bendice a los que están bajo su gobierno, a los que están cumpliendo su voluntad, pero también castiga a aquellos que le rechazan y viven conforme a su propia voluntad. Entonces usted ahora medite en su vida. ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está viviendo? Cierre sus ojos. Padre, tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro ser. A veces hemos oído solamente aquello que nosotros deseamos, pero a veces no es tu palabra. Ayúdanos a tener un oído presto. Así como Ezequiel, que a pesar de que la palabra era dura, él decía, esa palabra es dulce cuando yo la como. Porque sabemos que esa palabra nos lleva a la vida, nos lleva a Cristo. Pedimos, oh Dios, que cierre nuestros oídos a esas falsas profecías, a esas falsas enseñanzas, a esas falsas promesas que no vienen de ti, y que únicamente podamos creer en tu palabra, esa palabra que es infalible, las escrituras que tú nos has dejado, Padre. Agradecemos en esta hora por tu obra en nosotros. Amén. Dios les bendiga.